Hey, good afternoon for everybody that is at home. Today we have with us Professor Juan Carlos. Professor Juan Carlos, good afternoon. Sorry, yo empecé a hablar en inglés, pero es verdad que hoy la live es en español. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias, Elizabeth. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Sí, hoy estoy muy contenta que la primavera está llegando aquí en Norteamérica. Estoy también aquí estaba bien ayer, que es una forma de decir que mientras estamos pasando por ese proceso de COVID, todo va a se quedar bien, que es lo mismo que tengo acá. Bueno, hoy tenemos varias personas con nosotros, profesor. Tenemos aquí personas de Brasil, Colombia, Argentina, España, muchas personas ahí que me encanta hablar. Y antes de empezarmos con todo, me gustaría decir cómo te llegó a trabajar con inmunología, como dentro de la veterinaria. Y sabemos que há um rato atrás a imunologia não era algo assim tão importante, sobretudo para a produção animal, não? Que levou a estudar em imunologia e ser um especialista que eres hoje? Muchas gracias. La inmunología empezó para mí como una pasión desde que estaba en la universidad. En los países latinoamericanos, en aquel entonces, yo creo que todavía nosotros tenemos que hacer una tesis, tenemos que graduarnos. En la universidad empecé a estudiar inmunología de toxoplasma y esa fue mi tesis de grado, es evaluar los grados de patogenicidad y los estudios inmunológicos derivados de esa enfermedad. Tuve la oportunidad de ir a la industria. Entonces, apenas salí de la universidad, entré a trabajar con una compañía que producía vacunas y vacunas es inmunología. Vacunas es como volver tangible a lo que no podemos ver. Y siguió el proceso y en un momento dado en mi carrera decidí que yo quería trabajar independientemente y yo abrí un laboratorio de diagnóstico. En ese momento tenía que mejorar mi nivel de inmunología, era lo que me encantaba, entonces entré a la escuela a hacer mi maestría en inmunología, pero desafortunadamente y afortunadamente lo digo porque uno busca una escuela veterinaria para estudiar inmunología, porque piensa que la inmunología veterinaria es diferente a la inmunología de los humanos. Entonces entré a la escuela de medicina en una universidad en Bogotá y hice mi maestría. Pero ese prurito, esa sensibilidad que tanto nos llama la atención para estudiar, siguió. Entonces seguí estudiando y me vine a Canadá hace 22 años e hice mi doctorado y entré a trabajar con toda esa experiencia previamente y la inmunología se volvió parte integral de mi vida, de mi trabajo, de mi pensamiento. Entonces, inmunología es un sinónimo, inmunología es parte de mi vida de la cual yo puedo decir que he vivido, he trabajado y he disfrutado todo el tiempo. Qué lindo, eso es fantástico. A mí también siempre me encantó la inmunología desde que estaba en la carrera y ahí hablaba mucho en ese tiempo, que no vamos a hablar la edad, ¿no? Porque ya está hace lejos, pero en esa época la inmunología en términos de producción animal era muy voltada para la cuestión de vacunas únicamente y anticuerpos, ¿no? Teníamos siempre la idea así, inmunidad, vacunas, anticuerpos, y me gustaría que contasse a nosotros todos aqui um rato como é hoje, a imunologia aplicada à produção animal especificamente. Como fazer com que esses conceitos que recebemos na universidade e que para muitos de nós é algo assim hasta muito difícil e que estamos aí trabalhando em campo e aplicando esses conceitos de imunologia. Es una muy buena pregunta, es muy interesante, porque la inmunología es parte de nuestra carrera y cualquier parte de la que apliquemos es la columna vertebral. Yo pienso, en mi opinión, sin ser totalmente sesgado, de que la inmunología explica muchas cosas. Entonces, nosotros si estamos hablando de salud, estamos hablando de inmunología. ¿Y cómo la cuantificamos? El animal está bien, pero ¿cómo hablar de inmunología sin números,
sin estadística. Ok, está tosiendo, tiene diarrea, tiene fiebre, está erizado, cosas por el estilo. Es un indicativo, es un parámetro muy interesante para poder evidenciar que la inmunología es la respuesta, es la evidencia de que nosotros estamos respondiendo. Entonces, tienes toda la razón, en la universidad muy rígido el conocimiento, algunas veces demasiado rígido para los números, pero la inmunología, si la vamos a colocar conceptualmente en lo que actualmente trabajos a nivel de campo, implica prevención. Si yo quiero prevenir enfermedades, tengo que hacer uso de la inmunología. Si yo quiero controlar enfermedades, tengo que hacer uso de la inmunología. Y si yo quiero llegar a la terapéutica, necesito acompañar la inmunología. Entonces, la inmunología son todos aquellos parámetros que permiten al técnico de campo evaluar el éxito o no de los programas que brindan la posibilidad de que el animal esté en un muy buen grado de salud y permita que el animal produzca, porque una inmunología linda, pero sin producción, no está. Entonces, ahí hemos pecado por mucho tiempo. Nosotros creemos que la inmunología es totalmente separada. No, gastrointestinal, inmunología gastrointestinal es producción, es conversión, es feed aditivos, es cómo convertir, es cómo ser óptimo, una genética dispuesta y la inmunología en la mano. Entonces, es un conjunto de factores que se muestran en un momento para aplicar vacunas. Si vamos a hablar de anticuerpos, yo recuerdo que yo usualmente le pregunto a los asistentes a las charlas, oiga, ¿y cómo trabaja un anticuerpo? Y dice, no, es que el anticuerpo viene y se le pega al virus. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa? Entonces, es importante para él de que esos anticuerpos son diferentes cuando vienen de la mamá, ese anticuerpo es diferente cuando estamos creando una expectativa inmunológica y el anticuerpo es diferente cuando tenemos memoria. Entonces, ¿cómo eso se aplica? Entonces, tenemos unos pollitos de primera edad que llegan a una granja, algunos vacunados, otros no, y nosotros tenemos que velar por ellos, de que esa salud siga el estatus que merece para eso. Entonces la inmunología hoy en día es mucho más tangible, es mucho más, como decimos en los computadores, es mucho más amable. ¿Por qué? Porque el que hace algo por el animal, en beneficio animal, está respondiendo apropiadamente. Y la inmunología es un ingrediente básico. Quien trabaja en nutrición, los nutricionistas trabajan para la inmunología, porque si ellos quieren que el animal convierta, también ayudan a la integridad de la calidad intestinal. Hay muchas cosas que están correlacionadas. Aquel que produce una vacuna con una afinidad por el tejido respiratorio dice, bueno, yo quiero que crear inmunidad, pero no puede ser detrimental a los factores de crecimiento. Entonces, esa es la parte maravillosa de la inmunología moderna. Yo creo así que el grande cambio que se pasó así cuando yo empecé la parte veterinaria, inmunología era siempre volvida con vacunas, veterinarios que trabajaban con vacunas o con sanidad hablaban de inmunidad y las personas que trabajaban más con nutrición no tenían tantas ganas ni de aprender y tampoco de quizá saber qué eso implica, ¿no? La semana pasada yo estaba aquí con el profesor Kirk, que empezó siempre a hablar del costo metabólico de la inmunidad y hablamos mucho de eso. Pero la cuestión que me gustaría dar es quizá un ejemplo práctico que yo siempre digo. Una de las cosas así que yo tengo personal es que todas las empresas que yo ha tenido la oportunidad ahí de hablar y hablar con mis colegas, yo sé, por ejemplo, que hoy tenemos con nosotros varios colegas ahí que yo ha encontrado por el camino, como el doctor Ramiro Delgado de Colombia, Diego Purón de México, Julieta Serra está ahí también, el doctor Rafael Falcón de Perú, que yo sé porque yo miré ahí que estaba. Y siempre cuando yo hablo así con todas esas personas, yo siempre digo que nosotros tenemos que estar trabajando en conjunto, que el teamwork, el trabajo en equipo es que hace la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacíamos una vacuna como veterinarios responsables por la empresa, una vacuna de bronquitis infecciosa, que es un coronavirus también, y ahí está.
Si hacemos una vacuna de bronquitis viva, sabemos que ahí a los 7 o 8 días tenemos una reacción. Y si tenemos una reacción, es muy importante que además del veterinario que usó esa vacuna como en su programa, que el personal de campo sepa que a esa edad vas a tener que buscar mucho más cuidado con esos animalitos en campo, porque sabes que tiene eso. ¿Podría comentar así esa forma práctica de evaluar y de aplicar un conocimiento del uso de vacunas que producen reacciones, cómo el personal de campo debe mirar eso en forma de trabajo en equipo? Claro, perfecto, no, maravilloso. El ejemplo que acabas de dar, por ejemplo, de vacunas, entonces debemos entender que nuestro animal recién llega a la granja es un animal con capacidad de aprender. La inmunología se aprende. ¿Y cómo se aprende por parte de un animal? Es en la medida que nosotros lo exponemos metódicamente para que él responda apropiadamente. Entonces, ya nosotros hemos conocido que para poder generar una muy buena respuesta, una respuesta generosa tanto para el animal como para el propietario, debe estar muy lejana de que produzca unas reacciones adversas, que mortifique al técnico, que diga tengo que hacer esto, lo uno, lo otro. Nosotros entendemos que estos técnicos de campo son el alimento de nosotros los inmunólogos. ¿Cómo? ¿Cómo es el alimento? Ellos conocen muy bien las razas, la genética. Ellos saben quién reacciona, quién no reacciona. Y ellos nos van conduciendo para entender mucho mejor fenómenos de campo. Entonces, en una primera semana de edad, cuando un animal viene frágil, el manejo del animal, de darle la vacuna es fundamental. Es facilitarle, es ser amigable con él. Entonces, él va a responder que la dosis sea apropiada, que la forma en la cual hemos enviado el antígeno que queremos o la sustancia que queremos que produzcan defensas sea lo más indicado, que el animal responda. Entonces, un parámetro de campo, por ejemplo, es darse cuenta que el animal estornuda, que mueve, pero no la exacerbación de ese estornudo. Entonces, un técnico de campo considera si hay un nivel de microorganismos asociados, porque la vacuna tiene necesariamente que producir una microenfermedad. ¿Qué es la microenfermedad? Tiene que producir una pequeña lesión, porque los virus tienen que usar el material vivo del animal. Entonces, cogen la tráquea, esos epitelios, esas celulitas pequeñas, y él comienza a multiplicarse. Entonces, nosotros sabemos que los epitelios se van cambiando 3 o 4 días. Entonces, salen nuevos. Entonces, el virus va reciclando. Entonces, el virus va ayudando a expandir el conocimiento, el entrenamiento de ese animal para que vaya creando expectativas muy buenas para responder contra eso. Ese es uno, el control de enfermedades indeseadas, pero también el manejo de la vacuna. Un manejo interesante, ¿qué vacuna podría optimizarse, por ejemplo, si el nivel de amoníaco en el galpón es demasiado fuerte? Entonces, es un doble estrés, porque si estamos hablando de que el virus debe producir un tipo de cambio celular, el animal lo siente y va a responder apropiadamente, está comiendo bien, el nutricionista nos da muy buena comida, estamos dándole muy buena agua y un medio ambiente apropiado en el que el amoníaco sea muy bajo. Entonces, el animal responde bien, pero si una condición dentro de la balanza del comportamiento del animal a responder no es apropiada, el animal va a claudicar, el animal no va a sentirse cómodo y lo que va a hacer es tratar de recuperar esa necesidad con mucho trabajo inmunológico. El trabajo inmunológico excesivo conduce a una pérdida de peso, a un número de huevos inferior y a una perpetuación de algo que no se quiere. Entonces, eso es más o menos en las partes iniciales. Cuando vamos a aplicar una vacuna, por ejemplo, de viruela, entonces es muy fácil para aquellos que tienen muy buena experiencia, y casi todos los que trabajan en el campo la tienen, es la viruela. ¿Cómo me doy cuenta que la viruela funcionó? De vez en cuando, 3 o 4 días después, vaya, mire las alas. Siempre utilice una sola ala para que siempre tenga el parámetro. Ahí se formó una costra. Sí, señor, la vacuna prendió. Bronquitis, hay respuesta respiratoria. Newcastle, pero ¿cuál sería la evaluación de nosotros si nosotros
aplicamos una vacuna inyectable. Entonces, esa es una pregunta que se hace uno. Entonces, yo no creo que en la industria animal exista una mejor equipada que la avícola para testificar, para evaluar respuestas inmunes, sobre todo si estamos hablando de anticuerpos. Entonces, una herramienta lógica, si tenemos un plan vacunal muy bien hecho en función del tiempo, estamos esperando una proyección de respuesta que seguramente es apropiada. Entonces, nuestro dato serológico nos dice algo. Otra cosa interesante, aplicación de vacunas, si es intramuscular, si es subcutánea, va a formar, lógicamente, un tipo de inflamación local. No hay nada en el mundo que pase desapercibido. Si yo aplico una vacuna inyectable en la pechuga con un aceite mineral, ¿sí? Yo supongo, yo que diseñé la vacuna, que no debe haber una reacción adversa. Sin embargo, algo que yo deseo que el animal haga es hacer una microinflamación. ¿Para qué? Para movilizar todos esos elementos del sistema inmune y facilitar la respuesta inmune. Entonces, hay muchos parámetros para poder juzgar en forma práctica de que la vacuna está haciendo lo que nosotros deseamos que se haga. Entonces, estamos hablando que cuando hacemos una vacuna se espera una reacción que va a cambiar en tiempo dependiendo del agente que usamos para la vacuna. Y el momento que hay esa reacción es importante que tomamos cuenta de otros factores que pueden afectar la inmunidad, como por ejemplo en la bronquitis, si tiene reacciones respiratorias, yo no puedo tener altos niveles de amonio en galpón. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta dentro del proceso de creación. Entonces yo creo que ahí se aplica la inmunidad de forma muy práctica. Compreender que la inmunidad provoca una reacción inflamatoria, que esa reacción tiene un costo, pero el costo es más bajo que la enfermedad y por lo tanto estamos ahí trabajando, tenemos que trabajar con otras cosas para arreglar eso. Una pregunta que viene de Rosemary, que es de Brasil. Es una pregunta que me gusta porque, en verdad, la grande preocupación por inmunidad, sobre todo para la parte de nutrición, yo creo que fue mucho más fuerte cuando vino la idea que tenemos que sacar los promotores de crecimiento, ¿no? Que empezó en Europa y ahora aquí hay muchos países ahí que trabajan con, si no están, van a tener que retirar los antibióticos como promotores de crecimiento y quien no lo está haciendo ainda debe empezarlo más pronto, porque esa es una cuestión no solo legal, pero también de responsabilidad en cuanto profesionales de la producción animal, ¿no? Porque sacar los antibióticos promotores de crecimiento es fundamental para mantenernos la especie humana, ya que pensamos que eso provoca así la producción de microorganismos resistentes, de que hoy hay otras alternativas tan buenas cuanto los antibióticos como promotores de crecimiento, ¿no? Entonces, hay la pregunta que si modular la inmunidad es la forma de empezar a sacar los promotores de crecimiento, antibióticos y cómo sería esa modulación para que podamos usar la inmunidad en cambio al uso de antibióticos. Ya, es una maravillosa pregunta. Sí, la mejor forma de contestar rápido es cuando uno no sabe bailar, le enseñan. Y todo el mundo, en un baile, todo el mundo baila. Entonces todo el mundo interactúa. Exactamente ese es el criterio del sistema inmune gastrointestinal. Sabemos que el 80% o el 85% de las células del sistema inmune están colonizando el tracto gastrointestinal. Después de que ellos generan en esos órganos primordiales, esas células, ellas tienen que viajar, porque las células no se quedan quieticas en el timo o en la bolsa, ellas tienen que ir a otra parte a hacer el oficio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos aprendido con el tiempo de que algo que realmente para mí marcó la diferencia era la interacción entre los microorganismos que había en el intestino y el sistema inmune.
El sistema inmune responde contra ellos, pero en una forma de conocimiento, de que, yo lo conozco, estoy aquí, no hay problema, usted me estimula, él está estimulando porque es parte del sistema. Las bacterias que colonizan están estimulando el sistema inmune a madurar. Y la maduración es la respuesta, porque ellas son células maduras. Entonces, esta cantidad de productos que existen en el mercado como alternativas para suplir los antibióticos como promotores de crecimiento son ideales. Es ideales pensando que el intestino es un órgano, no es un hígado, es un órgano intestinal que depende de muchos factores y la armonización de todos los elementos hace la diferencia. Si tengo condiciones ácidas, si tengo las vellosidades bien, si tengo una buena producción de moco, si el movimiento intestinal es apropiado, si que llego a tener no bacterias malas, si logro tener integridad constitutiva. Yo sé también, como lo comentaba en la parte respiratoria, el intestino cambia su epitelio cada 3 o 4 días. Entonces, quien hace una terapia de modificación para eliminar antibióticos como debe considerar que esas terapias tienen que ser largas. No pueden ser de 3 o 4 días. Son terapias que tienen que ser de 10 o 15 días para que se tenga un buen tamiz, una buena capa de lo que se quiere. Yo creo que de las cosas fascinantes es cómo nosotros podemos estimular las células bacterianas benéficas que están en el intestino. Esa es parte de lo que yo hago en mi trabajo. Yo busco bacterias que me ayuden a activar el sistema inmune. Yo busco, por ejemplo, que me aumente la cantidad de ácidos grasos de cadena corta. A mí me interesa que existan polisacáridos. Quizás es algo muy importante. La gran mayoría de todos los receptores celulares que podemos tener en el cuerpo son dependientes de un azúcar. Un azúcar que me dice, oiga, estoy aquí. Un azúcar que me dice, voy a estimular la fagocitosis, que me coman. Por ejemplo, esos receptores de manosa, que coman. Eso es estímulo, es una interacción. Entonces, esa motivación, esa facilitación, eso es otorgar la oportunidad al intestino de que trabaje bien, es la mejor manera de tener un alto nivel de producción. Es la optimización. Entonces, hay elementos, agua, comida. Eso es muy importante. Y estos ingredientes que van a ayudar a controlar las bacterias para ser óptimas en la conversión deben, en una parte muy confiable, estimular las bacterias intestinales para que ellas, a su vez, directamente estimulen, porque es la comunicación más directa. Yo puedo utilizar, por ejemplo, levadura. Levadura es un ejemplo muy importante para explicar. La levadura, como un almidón, tiene que moverse, ve por acá, se mueve, hace por acá. Pero la levadura tiene componentes diferentes. Y la levadura no va directamente a las células. La levadura, por ejemplo, es un factor nutricional para la microbiota. La levadura también puede hacerlo, pero quizás uno de sus grandes poderes es activar la población bacteriana benéfica, el intestino. Ellos ayudan a manejar la integridad, ellos ayudan a manejar la movilidad. Entonces es interesante, algo que vale la pena que recordemos todos los que trabajamos en el campo. El sistema inmune madura en forma retroperistáltica. La primera parte del sistema inmune intestinal óptimo está en la cloaca. ¿Por qué? La bolsa pertenece a la parte intestinal, las tonsilas fecales. Y en esos ciegos tenemos la mejor microbiota que se puede tener. Entonces, ahí se va fundamentando la inmunología de un pollo. Entonces, si me preguntan, oiga, ¿cómo veo la inmunología en el nivel de campo? Cuando abro un pollo, mire la calidad del intestino, mire la calidad de los ciegos. Y usted está viendo que le está hablando el sistema inmune, le está diciendo que hay armonía. Lo único no excluye el otro. Está hablando, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos una necropsia a campo y miramos allí las tonsilas están rojas, miramos que eso puede ser un indicativo de que el sistema inmune está ahí trabajando. Correcto, es exactamente el comentario, porque nosotros, por ejemplo, cuando abrimos
el ave y vemos las tonsilas fecales, yo recuerdo en mi época, si estaban rojas, la palabra no era rojas, están hemorrágicas. Y no había sangre. O sea, es una forma de expresar lo que uno veía. Claro, sí. Entonces, pero nadie, y yo no lo hacía tampoco, era abrir el ciego. Entonces el ciego, le sacamos el material y pensamos que sí, no es bonito. De hecho, cuando hacemos necropsia, nosotros somos duodenomaniáticos, somos duodenomaniáticos. Nos fascina ver el duodeno, porque es la primera parte más linda, la que se abre, la rojita, pero apenas vamos por la mitad, ya se ve como diferente, achocolatado, y la gente decae en su interés. Es interesante cuando trabaja en campo, pero esas partes ustedes pueden buscar unas elevaciones pequeñitas que parecen una casa encima de las placas de Peyer, y se ven blanquitas. Sí. Entonces, son activas. Eso es bonito tenerlo en cuenta. Entonces, la inmunología está allá, hay que entenderla, hay que ser consciente que me está diciendo algo. Entonces, caramba, es bien bonita la consideración para la señora en Brasil, es que sí, es correcto, todos esos productos tienen una función, la mezcla y la optimización de ellos de acuerdo a las circunstancias propias de su granja, le van a decir cuál de ellas es la mejor, porque yo pienso que no existe la receta ideal. Condiciones cambian entre granjas y países. Sí, eso todo es interesante saber cómo podemos aplicar, ¿sabes? Y claro, mientras hablo mucho de aves aquí, básicamente muchos de mis invitados aquí son de la parte de aves, pero también he recibido algunas preguntas en otras especies, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, que fue mi colega en la universidad, el doctor Marcos Beck Ferreira, de Brasil, que hoy está en Bolivia. Y él trabaja mucho con producción de ganado de corte. Él pregunta ahí, me dime, muchos saludos a Marcos, sobre todo hace mucho que no lo veo, es que para ganado de leche hay muchos comentarios sobre inmunidad, sobre todo por las mastitis o los problemas reproductivos asociados a una inmunidad. Ele pergunta como seria em ganado de corte, como seria a imunidade plástica em ganado de corte, como isso afecta e como poderia ser o monitoreado. No, eso es una maravillosa pregunta también. ¿Cuál es la diferencia de un ternero que venga de una vaca lechera de uno de corte? Es el tiempo que le gastan las personas al manejo de la leche y lo que viene detrás. Pero debería ser exactamente lo mismo. Pero en la parte práctica, nosotros tendemos a minimizar y hacer una forma más simple los procesos con el ganado de corte. ¿Por qué? Porque nace, si es macho, en unos meses hay castración, si es hembrita, va a quedar por fuera en otro corral, en otro tipo de perspectiva, pero ambos tienen que ir a engorde, tienen que ir en el proceso. Yo creo que la mejor inmunología y la inmunología que no se puede perder es el animal recién nacido tiene que estar con su madre directamente los primeros días después del nacimiento. Y digo los primeros días haciendo mucho énfasis en las primeras 24, 36 horas. Cuando ese animalito no ha recibido ningún tipo de anticuerpos desde su madre lo tuvo en la placenta, estuvo muy bien, pero ella no tuvo por su calidad de placenta, su constitución, transmitirle, enviarle mensaje. Entonces, él es dependiente. Entonces, la primera inmunología es el animal debe tomar una muy buena cantidad de calostro de esa leche primaria los primeros 2 días. Eso es algo que nos va a decir el comportamiento del animal después. Un animal que no reciba una muy buena cantidad de calostro con los anticuerpos propios de la madre, porque ella estaba en ese ambiente, ella tiene todas las características medioambientales para otorgárselas a él. Entonces lo hace a través del calostro. Entonces es fundamental. Segundo, el cuidado inmediato del ombligo. El ombligo es necesario. ¿Pero qué tiene que ver el ombligo? Sí, el ombligo es una fuente de infección temprana. Y si nosotros
tenemos dos ingredientes, que no hacemos una buena transferencia de calostro hacia el ternerito y no le damos limpieza, lo que estamos es injuriando en forma temprana, estamos provocando una necesidad demasiado fuerte para resistir a factores medioambientales que no está preparado. Una bacteria, un Clostridium, algo que es supremamente nefasto para el animal y que no va a ser benéfico. Entonces, a pesar de que tengamos el concepto de que el ganado de leche tiene unas consideraciones muy especiales por todo lo que indica la producción, yo pensaría que los productores de ganado de carne, de corte, como dices tú, deben considerar dramático que el animal tenga que estar con su madre consumiendo leche los primeros días de edad. Si ellos tienen reemplazadores después, no sería un problema, pero sí es un problema no darle la oportunidad de la transferencia materna para que tengan muy buena respuesta a los posibles patógenos en los primeros 2 meses de vida. Entonces es fundamental. Y el ombligo lo digo porque es la fuente más fácil de contaminación en las primeras semanas de edad. Y sabes que te cuento que desde que entré aquí en Jeffo, tengo que trabajar con todas las especies. Yo he aprendido, por ejemplo, que cuando suplementamos con nuestro producto de vitaminas protegidas en la madre, eso incrementa, vitamina B, incrementa la producción de leche y de colostro, que ya ha sido monitorado. Entonces, lo que está diciendo ahí es que quizá el colostro, estar junto con la madre es importante, pero también es importante que nutricionalmente podemos modular la cantidad de colostro que la madre va a producir, ¿no? Entonces, eso es interesante. Quizá lo mismo se aplica a los cerdos, ¿no? Los cerdos podemos pensar de esa misma manera, ¿no? Exactamente lo mismo, porque también su placenta no le permite a ellos recibir defensa de su madre. Y el cerdo sí que llega a un ambiente bien desafiante, porque los sistemas de producción en cerdos son diferentes. Entonces hay un estrés de haber dado los cerditos. Es un estrés ser capaz de llegar ante la madre a estar succionando leche constantemente. Es un estrés poder convivir en el medio ambiente. Es un estrés. Entonces, el estrés no es malo. Es que el estrés es parte de la vida de nosotros y no lo podemos ocultar. Entonces, nosotros estamos preparados para el estrés. Entonces, preparémoslos a ellos con una muy buena transferencia, una buena calidad y cantidad de anticuerpos y un excelente manejo. Eso es, inmunología es eso, porque no es magia. La inmunología es la mano de técnico de campo para facilitarle al animal estar óptimamente en salud y ser capaz de producir lo que se le pide. Porque la vaca lechera, más leche, ganado de corte, más carne, gallina, más huevos, pollo engorde, más músculo. Entonces, eso hay que considerarlo. Y también muy bienestar, ¿no? Porque ahí tenemos también animales que tienen mejor bienestar, sobre todo porque producen mejor y con menos impacto ambiental, porque si tenemos una producción mejor, ahí tenemos. Y a mí me encanta esa idea de la inmunología dentro de la sustentabilidad de la producción animal, ¿no? Y siguiendo en esa situación ahí de la inmunidad aplicada, algo que también me ha tenido algunas preguntas relacionadas mucho a cuestión del estrés, ¿no? ¿Cómo el estrés afecta la inmunidad? Siempre se dice así, no, pero está estresado, entonces tiene inmunosupresión, ¿no? Y otra cosa, sí, inmunosupresión. Entonces, ¿puede hablar un poquito del estrés afectando la inmunidad? Que otra forma práctica también de nosotros modularmos la inmunidad, quizá no sea, tenemos buenas técnicas de manejo de los animales para mantenerlos en bienestar. ¿Podría hablar un poco? Oh, maravilloso, ¿no? Si yo estoy en un ambiente al cual me traen para ser productivo, me traen bajo unas condiciones en las cuales yo pueda operar. Así es. Si uno trae un animal a una granja, es a un objetivo determinado, pero tengo que darle a él las condiciones para que lo haga. Entonces, el estrés es una palabra
maltratada, usada en diferentes tópicos, y estrés, teóricamente, cualquier cosa que vaya en contra del behavior, del comportamiento. Entonces, eso es estrés. Pero, por ejemplo, nadie habla de que cuando uno come y hace digestión, eso es un estrés, pero porque está movilizando una cantidad de mecanismos para digerir, para hacer una cantidad de absorber. Entonces, en ese no estamos preocupados. Pero el amoníaco, por ejemplo, es irritante. La irritación exacerba la producción de moco. La producción de moco lleva a la condensación de moco, menos agua, a la coagulación y presencia de bacterias, a retención. Entonces, eso deriva a una enfermedad respiratoria, por ejemplo. Por ejemplo, si tengo un agua que el tratamiento no fuera apropiado y tengo un tipo de bacteria que es capaz de estimular la secreción de agua, entonces la mayor cantidad de agua y el peristaltismo va corriendo, entonces me da diarrea. No, enfermedades son estrés, vacunaciones son estrés, pero hay que entender el estrés como un mecanismo, en el caso del manejo, para que el animal tenga un beneficio. Entonces, los nutricionistas, es una cosa que yo no lo entendí sino tiempo después de hacer la universidad. Y yo decía, es que la comida viene en polvo, o la comida viene en cuarticos, o viene en pellets. Cuando hacemos un cambio de comida, a nosotros nos parece muy sencillo, el animal come. El ave no piensa, eso es lo que tenemos. Entonces, él va a picar. Pero él se impacta, dice, bueno, me le cambiaron la textura, me le cambiaron la dureza, las cosas. Entonces el animal entra en choque, el animal no logra comer muy bien. Entonces es una forma. Otro estrés, por ejemplo, el pavo. Los pavitos la primera semana son los animales más distraídos del mundo. Ellos llegaron a la granja y caminan por todos lados. Entonces, a ellos, una de las cosas interesantes es estimularlos a que coman rápido. Yo participé en investigación con colores en los comederos para que el animal viera un color y llegara a comer más. Yo me recuerdo que le poníamos avena a la comida para que vieran los granos más grandes. Entonces, eso es un estrés, pero el estrés hay que entenderlo como algo que es manejable y es superable y que puede darse a las condiciones. Yo pienso que hay ciertos niveles y eso. ¿Cómo se refleja esto en el cuerpo? Obviamente, las condiciones patológicas, cuando tenemos demasiado tránsito, demasiada agua, demasiada diarrea, vemos excesiva cantidad de estornudos, perfecto. Pero ustedes que son del campo, a los colegas que están escuchando, les voy a dar una cosa. Abran un ave. Son aves jóvenes, ¿ok? Primero que todo, miren la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio es un indicativo de salud, porque tenemos la máquina productora de células que se van a transformar y producir anticuerpos. Entonces, si ustedes ven bolsas muy pequeñas en un animal de 6 semanas, eso no es bueno. Si la bolsa la ven pequeña a las 18 semanas, es normal. Pero si la bolsa la abren en un ave de 45 semanas de vida, ¿por qué está grande? Es un tumor. Entonces, es una forma que refleja que el animal está diciéndole a uno que hay algo raro. Entonces, esa es una. El timo es muy importante. Aquellos que son conocedores del MAREC se van a dar cuenta que el timo es una enfermedad timo-dependiente. Es células T y que el timo estructura ahí. Entonces, es importante ver esto. Y un órgano que nosotros aprendimos mucho a manejarlo fue en Gumboro. Queríamos nosotros correlacionar Gumboro con bolsa y se hizo muy bien, pero la bolsa grande con el vaso pequeño, ¿ya? Pero entonces si estaba pequeña el vaso estaba bien. El problema no era el vaso, era la bolsa. Pero el vaso, cualquier elemento que agrega sistémicamente da una señal en el vaso, y el vaso es un indicador de movilización inmunológica. Recuerden que nosotros, las aves,
así me llamo yo, ¿sí? No tenemos ganglios linfáticos. Y al no tenerlos, hay unos órganos que suplen esa necesidad. Entonces, ir a ver ese órgano, el vaso, agrandado o no, es un indicativo de que realmente hay una movilización de una respuesta inmune. Entonces, el estrés se puede evaluar con cosas muy interesantes como son órganos linfoides, miren esa parte de ahí, ¿de acuerdo? Y algunas connotaciones asociadas con contaminaciones secundarias. Es una muy buena herramienta para ayudarse a evaluar. La parte intrínseca del estrés de la inmunología, básicamente lo que hace es hacer un switch de apagado a unas células tan fundamentales como son los linfocitos, y eso es lo que pasa, no se está produciendo una muy buena respuesta, entonces consideramos que el animal es inmunodepresivo. Si usted hace una evaluación de los leucocitos, van a encontrar que de pronto el número de linfocitos no sea tan grande como el valor general, y esa es otra forma de visualizar estrés en un ave. Me gusta cuando habla de necropsia, pero a mí también, como yo soy patóloga, ¿no? Una cosa que me gustaría dejar claro aquí también es que a veces hacemos necropsia de una o dos aves, vemos alguna cosa y queremos poner eso para todo el grupo de aves que ahí tenemos, ¿no? Una población. Entonces yo creo que todos esos indicadores que ha dito a nosotros es importante, pero es importante también tener un buen muestreo de qué es esa ave, de cuánto ella representa en la población que estamos mirando, y cuantificar, y sobre todo tenemos notas, ¿no? Anotaciones de eso, siempre con el sistema que nosotros desarrollamos, el Ice Insight, siempre fue con la idea de que possamos transformar en números impresiones subjetivas, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que todos los parámetros que está diciendo muy bien, pero también es importante estar en cuenta de cuántas aves presentan eso, cuál la muestreo que tenemos, tener así algo más relacionado, salir un poco, yo digo así, doctor, que nosotros que trabajamos en producción, a veces somos muy románticos, ¿no? Entonces, como dice romántico, creemos que vimos porque vimos un ave con una tonsila roja, creemos que todas están ahí con problemas. Entonces, para mí sí es algo de muy romántico que tenemos, pero en verdad tenemos que ser un poco más objetivos, salir un poco de esa subjetividad e intentar vernos. ¿Cómo mira eso también? No, te agradezco la adición a mi comentario. Obviamente fue muy más enfocado a lo que yo iría a buscar, pero realmente el número de aves afectadas cuando hablamos de estrés es infinitamente mayor que cuando hay patología. Eso suena como raro, ¿sí? Porque el estrés es algo muy silencioso, y si el estrés existe es con todos. Un estrés de calor no le da a uno, le da a muchos. Pero cuando da, por ejemplo, una bronquitis, cuando da una pastorela, ustedes van a ver aves muy seleccionadas. Entonces, nosotros tendemos a hacer bias, porque en la parte romántica y la empatía de poder, como digo yo, salvar mi propia dignidad de la decisión de lo que hice, de pronto los hace menos objetivos. Pero sí es cierto de que, aparte de poder abrir la mayor cantidad de muertos que puedan, también traten de abrir o de buscar animales sanos dentro del galpón, no los que están cerquita a la puerta. Porque casi siempre de la puerta son los que más comen, porque están los comederos y salen para allá. Entonces son los primeros en comer. Entonces los que están al fondo son animales que de pronto vale la pena testificar para evaluar esto. Sí, hay un principio que hemos manejado hace muchos años. Si yo veo 5 o 6 aves enfermas, debo asumir que por lo menos ya hay un 20% infectada. Que no muestren la infección es otra cosa. Entonces, esa característica vale la pena comprobarla a través de un mayor escrutinio, animales que se puedan evaluar para poder determinar hasta qué punto mi diagnóstico es un diagnóstico más certero. Hay un caso interesante aquí en Canadá, y lo voy a poner, la enteritis necrótica.
¿Cuántos animales tienen enteritis necrótica? ¿De cuánto se habla el brote? Y todo el mundo habla de casos, pero no me dice a mí que el 20% de los que tuvo enteritis necrótica. Entonces, ¿qué pasa? Es un problema nutricional, de manejo de nutrición. Nosotros sabemos aquí en Canadá que cuando pasamos del 50 o 60% de utilizar el trigo, ¿sí?, la viscosidad del bolo se hace muy denso y se enlentece el intestino. Y eso ayuda a que el Clostridium, en esa condición que está de semi-anaerobiosis, comience a popular. Entonces, él se exacerba. Él encontró el terreno y fue un manejo netamente nutricional. Si cambiamos el bache, nadie sufre de nada. Entonces, eso es interesante, ver y visualizar la enfermedad como un conjunto, como una cantidad apreciable para poder fundamentar lo que nosotros tomamos como decisión. Ok, nosotros ya estamos ahí llegando al final de nuestra conversación. Es tan interesante que pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Entonces me gustaría, sí, para que nosotros finalizásemos con todos ahí, decir que ustedes están ahí en la Universidad de Prince Edward Island, aquí en Canadá, y desde ahí se puede encontrarlo, buscarlo. Para hablar más de inmunidad, pero ¿cuál sería su final mensaje para esos que están ahí nos escuchando sobre cómo aplicar la inmunidad a la producción animal? ¿Cómo eso será aplicable? Y cuál sería, y también en la misma, cuál sería el futuro para que nosotros podamos utilizar mucho más ese concepto? Es una pregunta que de pronto merece muchas respuestas, pero para mí, en lo que yo he manejado, en lo que yo he estudiado, yo pienso que el punto a vencer es que nosotros tenemos un ave genéticamente preparada para un fin. Tú comentabas, Elizabeth, ahora, hace un poco, de que habían condiciones que en el pasado no eran las que hoy en día tenemos. Y una de esas son las aves. Y hay algo que a mí realmente me preocupa, y es la modernización de las decisiones. Nosotros estamos quitando los productos de crecimiento porque es algo que hay que hacer. Eso no cae. Pero ahora también nos están las entidades de animales están pidiendo menos animales por metro cuadrado, animales en diferentes sistemas de housing. Nos están pidiendo una serie de cosas que lo que va a hacer es cambiar el perfil inmunológico, y nuestros colegas deben comenzar a estar viendo eso, porque si yo genéticamente preparé una gallina para estar metida en una jaula produciendo huevos, y ella ya sabemos que su balance genético de las prioridades son comer y producir huevos, y el sistema inmune está ahí a una cosa muy pequeña, y la ponemos a ella en el piso, en contacto con un ambiente que le es hostil, porque ella no está preparada para eso. Entonces, ella está atendiendo un reto nuevo, y sus retos van a ser mucho mayores que los que tenía una jaula. Ella va a tener que convivir con mayor número de patógenos, con un reciclaje mayor de amoníaco, con una serie de manejos diferentes. Entonces, yo creo que el mensaje mío es, de acuerdo a lo que yo estudio, de acuerdo a lo que yo veo como inmunología aplicable, la nutrición y el manejo van a hacer la diferencia. Y la nutrición como aquel vehículo de poder incorporar alternativas en el manejo medioambiental e intestinal y exacerbar la respuesta inmune. No es, si yo digo que el 80-85% de la células del sistema inmune está en el intestino, el 80-85% de todos los patógenos entran por las mucosas. Entonces nosotros tenemos que hacer algo muy claro, o tener claro que un objetivo fundamental es conservar, permitir, exacerbar la integridad, tener un manejo absolutamente bello
de la comida y de aquellos nutrientes que puedan ayudar a la modulación de la respuesta inmune. Ese es un objetivo fundamental en el futuro y que va a permitir que las vacunas sigan funcionando. Deben estar preparados que las vacunas van a funcionar diferente. Anteriormente en los jaulones de Levante, ver efectos colaterales de una exacerbación de una vacunación respiratoria era muy baja. Ahora en el piso va a ser mucho más notable por el reciclamiento de los virus. Entonces yo les insinúo en el futuro manejo medioambiental, manejo nutricional y manejo muy claro de los sistemas vacunales y cómo llegar a que el animal sea lo que queremos, una unidad productiva sana. Muy bien, muy bien. Yo creo que hay muchas dudas. Yo creo que el personal ahí que está nos escuchando quizá tienes muchas cuestiones, pero como yo estaba diciendo, estamos arreglando para que las preguntas sean online, pero a veces se queda un poco difícil mantener la conversación si tenemos que estar ahí con muchas preguntas. Pero yo creo que es así. La inmunidad es fascinante y más estamos aprendiendo a utilizarla de forma más práctica, ¿no? En las situaciones de campo, entendiendo cómo podemos aplicar esos conceptos. Y yo estoy segura que hoy, con la información que ha pasado a todos, que todos que están ahí, de alguna forma, entendieron mejor cómo aplicar esos conceptos. Agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo su disponibilidad de estar aquí con nosotros y ahí nos quedamos por ahí agradeciendo a todos que están desde su computadora mirando nosotros ahí en esta live. Gracias a todos y gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable para servir. Muchas gracias a todos que están en casa. La próxima semana volvemos aquí con el tema de cómo sacar los promotores de crecimiento, cómo empezar a trabajar con una producción libre de productores de crecimiento antibióticos. Espero verlos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Bye, bye.